Muy buenas tardes, profe. Mi nombre es Derek Alessandro Fajardo Forfán. Estoy en el Instituto Nacional de Educación Diversificada INET, específicamente en el grado de quinto bachillerato en computación, sección A. El día de hoy le voy a hablar sobre em, perdón, la electrónica, sobre el curso de soporte técnico. Le voy a hablar sobre varios temas. Primero va a ser el resistor. Nos dice que un resistor es un componente electrónico considerado como un componente básico pasivo. Consta de dos terminales y no tiene polaridad. Su función es la disipación de calor, proceso en el cual se convierte la energía eléctrica en energía térmica, es decir, calor a la unidad de medida del resistor. En este caso se ejemplifica con este símbolo. Básicamente es un componente que controla el flujo de electrones entre sus terminales, por lo tanto es un elemento pasivo con resistencia eléctrica al flujo de carga. En otras palabras, tiene una resistencia al flujo de electrones. La ley de Ohm define que la relación de voltaje-corriente característica es una resistencia ideal, teniendo aquí las tipos de resistencia, perdón, y tenemos aquí una pequeña ejemplificación sobre lo que son los resistores eh, y su resistencia. También existe algo que se llama el código de colores, en el cual podemos ejemplificar la resistencia de los resistores. Como segundo tenemos el capacitor. Nos dice que la función de un capacitor es almacenar una carga de energía que pueda ser liberada de forma rápida. La carga y descarga de un capacitor es muy útil para, por ejemplo, alimentar un motor eléctrico, y son muy eficientes en mecanismos que necesitan un incremento rápido de energía, tales como el flash de una cámara fotográfica, arrancadores de motores y amplificadores de audio para automóviles. En circuitos en los que el voltaje de la corriente eléctrica fluctúa mucho, la función del capacitor intermedio es nivelarlo, ya que su carga almacena la energía sobrante cualquier el voltaje aumenta. Posteriormente, la energía almacenada en un capacitor se libera al disminuir el voltaje. Otra función de un capacitor es generar retrasos en circuitos eléctricos, en aquella actividad en lo que se requiere. Al establecer demoras en el flujo de la corriente eléctrica, esto resulta de gran utilidad cuando se llevan a cabo tareas en periodos constantes y con frecuencias determinadas o con intervalos temporales determinados. Además, un condensador o capacitador puede nivelar los voltajes de corriente eléctrica si es en un circuito con corriente continua de voltaje. Hay ondas o rizos. La carga de un capacitador de gran tamaño es capaz de absorber los picos y llenar los valles. Gracias a esta capacidad de regular la frecuencia de la corriente eléctrica y traer demoras para dar un ritmo determinado a las tareas, se han convertido en un elemento fundamental en el desarrollo de dispositivos electrónicos. Luego tenemos el inductor. Tenemos que un inductor, también llamado bobina, choque o reactor, es un componente eléctrico pasivo de dos terminales que se opone a los cambios bruscos de corriente y almacena energía en un campo magnético cuando la corriente eléctrica fluye a través de él. El símbolo eléctrico de un inductor es L. Esto es una construcción simple y consisten en bobinas de alambre enrollados en un núcleo. Estos núcleos pueden ser magnéticos o de aire, y se pueden usar diferentes tipos de inductores en aplicaciones avanzadas como las transferencias inalámbricas de energía. Cualquier cable por el que circule corriente tiene un pequeño campo magnético a su alrededor. Cuando se enrolla el cable en una bobina, el campo se hace más fuerte. Si se enrolla el cable alrededor de un núcleo magnético como el acero o el hierro, obtendrá un campo magnético aún más fuerte. Así se crea un electroimán. Al campo magnético alrededor del inductor depende de la corriente, por lo tanto, cuando la corriente cambia, el campo magnético cambia. Cuando el campo magnético cambia, se crea una tensión a través de los terminales del inductor que se opone a este cambio. Como vemos aquí, tenemos a los inductores, al inductor, al resistor y al LED. Y en esta pequeña imagen movilizada tenemos cómo es la función de esta. Cuando se une, vemos que pasa por el cable enrollado
y así se hace una corriente más fuerte, llegando a obtener así prender este LED. Luego tenemos el diodo. Tenemos que un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna a corrientes continuas. Pulsantes. Los diodos se clasifican según su tipo de voltaje y capacidades de corriente. Los diodos tienen una polaridad determinada por un anodo determinado positivo y un cátodo determinado negativo. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya cuando se aplica tensión al anodo positivo. En este gráfico se muestran varias configuraciones de los diodos. Por ejemplo, tenemos que un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo está polarizado inversa, actúa como un aislante y permite que fluya la corriente. Extraño pero cierto, la flecha del símbolo del diodo opuesto es sentido opuesto al sentido del flujo de electrones. Razón, los ingenieros consiguieron que el símbolo y sus esquemas muestran la corriente que fluye desde el lado positivo de la fuente de voltaje hacia el lado negativo. Es la misma convención que se utiliza para los símbolos de semiconductores que incluyen flechas. La flecha apunta a la dirección permitida del flujo convencional y contra la dirección permitida del flujo de electrones. Esto me recuerda mucho al proyecto que realizamos en la clase, cuando teníamos que unir los cables al conector y usted nos hacía la prueba con esto. Es algo muy parecido, pero llegando a ser muy diferente a la vez. Luego tenemos los transitores. Un transistor es un dispositivo de uso común en numerosos aparatos como relojes, lámparas, tomógrafos, celulares, radios, televisores y sobre todo como componentes de los circuitos integrados, chips o microchips. Las transitores tienen su origen en la necesidad de controlar el flujo de la corriente eléctrica en diversas aplicaciones como parte de la evolución del campo de la electrónica. Su antecesor directo fue un aparato inventado por Julius Edgar Liepman en Canadá en 1925, pero no sería hasta los mediados del siglo cuando podría implementarse usando materiales semiconductores en lugar de tubos al vacío. Los primeros logros en este sentido consiguieron en la ampliación de la potencia de una señal eléctrica a partir de conducirla a través de dos puntos de oro aplicados a un cristal germanio. El nombre de transistor fue propuesto por el ingeniero estadounidense John R. Pierce a partir de los primeros modelos diseñados por los laboratorios Bill. El primer transistor de contacto apareció en Alemania en 1948, mientras que el primer de alta frecuencia fue inventado en 1953 en los Estados Unidos. Estos fueron los primeros pasos hacia la exploración electrónica de la segunda mitad del siglo XX, que permitieron, entre muchas cosas, el desarrollo de las computadoras. En la construcción de los transistores hoy en día se emplean materiales como germanio, arseniuro de galio, aleaciones de silicio y germanio o silicio y aluminio. Dependiendo del material usado, al dispositivo podrá resistir una cantidad determinada de tensión eléctrica y una temperatura máxima del calentamiento por resistencia. Los resistores también operan un flujo de corriente operando como amplificadores, recibiendo una señal débil y generando una fuente, o como interruptores recibiendo una señal y cortándoles el paso de la misma. Esto ocurre dependiendo de cuál las tres posiciones ocurre el resistor en un determinado momento y que son en activa, en corte y en saturación. Tenemos después los CMOS. Tenemos que los CMOS es la forma abreviada del semiconductor de óxido de metal complementario y es una tecnología para fabricar los circuitos integrados que se utilizarán en diversas aplicaciones. Lo más común en CMOS es la fabricación de tipo MOSFET, utilizaba los pares de complementarios y simétricos
de los transistores en efecto de campo de óxido de metal tipo P y tipo N. Para realizar las funciones lógicas, a continuación se muestra la combinación de resistores PMS que se utilizan en un solo paquete. Varios tipos de circuitos integrados que se construyen utilizando la tecnología CMOS o los semiconductores de óxido de metal, como los microprocesadores, microcontroladores, chips de memoria y otros circuitos lógicos digitales. El RCA fueron uno de los mayores fabricantes de los circuitos lógicos con la tecnología CMOS. La TTLI, la TTL, perdón, significa transistor o transistor. Es una familia lógica compuesta por transistores de unión bipolar. Aquí ambas funciones lógicas de amplificación son utilizadas por el transistor, por lo tanto se llama como la lógica de transistor. Un ejemplo ideal de la lógica del transistor sería la puerta lógica, como el NAT. Arriba del circuito integrado del TTL es la forma abreviada en el que el lógico transistor utiliza la lógica utilizando múltiples transistores que tienen múltiples emisores y múltiples entradas. Las puertas lógicas están formadas por los transistores y resistencias de unión bipolar. Hay muchas variantes de TTL desarrolladas por diversos fines particulares, como el paquete TTL endurecidos por radiación para aplicaciones espaciales y los diodos Schottky de baja potencia que pueden proporcionar una excelente combinación de velocidad y menor consumo de energía. Por último tenemos los circuitos integrados. Tenemos que el circuito integrado es un pequeño circuito de electrónico utilizado para realizar una función electrónica especificada como la amplificación de amplificación que se combina por lo general con otros componentes para formar un sistema más complejo y se fabrica mediante la función de impurezas en silicio monocristalino que sirve como material semiconductor o mediante la soldadura de silicio como haz de flujo de electrones. Varios de cientos de circuitos integrados identificados se fabrican a la vez sobre una oblea de pocos centímetros de diámetro. Esta oblea a continuación se corta en circuitos integrados individuales denominados chips en la integración a gran escala. Tenemos que se combinan aproximadamente 5.000 elementos como resistencias y transistores en el cuadro de silicio que mide aproximadamente 1,3 centímetros de lado. Cientos de estos circuitos integrados pueden colocarse en una oblea de silicio de 8 a 15 centímetros de diámetro. La integración a mayor escala puede producir un chip de silicio con millones de elementos. Los elementos individuales de un chip se interconectan con películas finas de metal o de material semiconductor aisladas del resto del circuito con capas dieléctricas para interconectarlos con otros circuitos o componentes. Los chips se montan en cápsulas que contienen conductores eléctricos externos. De esta forma se facilita su inserción en placas. Durante los últimos años la capacidad funcional de los circuitos integrados ha ido incrementando de forma constante y el coste de las funciones que realizan ha disminuido igualmente. Esto ha producido cambios revolucionarios en la fabricación de equipamientos electrónicos que han ganado enormemente en capacidad, funcionalidad y fiabilidad. Con esto termino, profe. Espero le haya gustado. Sin nada más que decir, me suscribo a usted deseando un feliz día. Sin nada más que decir, hasta luego.